Mi abuelita y mi mamá siempre me han enseñado que cocinar es un acto de amor. Por eso, hoy te invito a que juntos hagamos esta tarta de manzana para que honremos y celebremos a nuestras madres en su día. Así que, comencemos. Primero debes mezclar 120 gramos de harina con 3 gramos de polvo de hornear. Y una vez listo, deja de lado. Ahora en un bowl agrega 57 gramos de aceite de aguacate, sigue añadiendo 28 gramos de leche vegetal, una cucharita de extracto o esencia de vainilla y 40 gramos de panela o tu endulzante a elección. Mezcla tratando que se disuelvan todos los gránulos de la panela. Una vez tengas una especie de caramelo, tamiza los ingredientes secos y con una espátula mezcla evitando sobrebatir y haz que todos los rastros de harina desaparezcan. Una vez esté uniforme, tienes dos opciones. La primera es utilizar un aro o un molde desmoldable y la segunda es utilizar un molde normal forrado con papel de hornear. Lo más importante es que en ambos lados tenga papel sobrante para que una vez se termine la cocción puedas agarrarlo de aquí y sacarlo fácilmente. Lleva la masa al molde que hayas elegido y con la misma espátula repártela bien en toda la superficie, que quede más o menos en todos lados del mismo grosor. Y una vez listo, lleva un horno previamente precalentado por aproximadamente 20 minutos. Y mientras se hornea la base, cortemos la manzana. Vamos a necesitar de 1 a 2, depende del tamaño. Lo primero es cortarla en 4 y seguido haz un corte en diagonal para retirar el corazón. Y si queda algún pedacito de corazón, sácalo con el cuchillo. Y aquí cortas las manzanas en láminas, tratando que el tamaño sea lo más parejo posible. Para hacer esto, también podrías utilizar una mandolina. Una vez termines de cortar la o las manzanas, llévalas a un bowl y añade 8 gramos de endulzante a tu elección, una cucharita de almidón de maíz que nos van a ayudar a absorber todos esos líquidos que liberan las manzanas cuando se estén horneando, canela a gusto y opcionalmente una pizca de nuez moscada. Mezcla muy bien para que todas las manzanas queden impregnadas con esta mezcla. Y una vez listo, deja de lado. Para el crumble o la galleta de la parte superior, agrega 45 gramos de harina y 15 gramos de azúcar impalpable. Agrega también opcionalmente un poco de canela en polvo para saborizarla y mezcla muy bien. Ahora agrega 20 gramos de aceite, este también es aceite de aguacate, y comienza a mezclar. Aquí queremos hacer algunos grumitos, no queremos que sea una mezcla homogénea. Y una vez termines y tengas algo como esto, deja de lado. Pasados los 20 minutos, saca la base y en este punto va a estar doradita. Teniendo cuidado de no quemarte, agrega la manzana encima. Aquí a veces suele ser más fácil hacerlo con la mano, teniendo mucho cuidado, y acomoda las manzanas. Para un molde como este de 17 centímetros se necesita aproximadamente solamente una manzana mediana. Una vez las láminas de manzana estén en su lugar, agrega el crumble y distribúyelo por toda la superficie. Y llévala nuevamente a hornear a 170 grados por 15 minutos. Saca del horno y deja enfriar antes de partir. Una vez fría, remueve el aro o sácala del molde y antes de llevarla al plato en el que la vayas a servir, opcionalmente puedes poner un poquito de azúcar pulverizada por los bordes como decoración final. Como ves, es una idea muy fácil que podemos hacer en casa. Los ingredientes que se utilizan generalmente los podemos encontrar en nuestra despensa. Aquí creo que el ingrediente más extraordinario o el más poco común sería el azúcar impalpable o el azúcar en polvo, pero esta es fácil de conseguir. Así que espero pruebes esta receta, se la hagas a tu mamá y honres con ella su vida. Y si como yo estás muy lejos de ella, te comas un pedazo en su nombre, agradezcas por su vida y por haberte dado la tuya. Espero puedas sorprender a mamá con esta receta, ya que como te dije al comienzo, cocinar es un acto de amor. A todas aquellas que son mamás, les deseo un muy feliz Día de la Madre. Espero que todo el año, pero que en especial este día, las honren y las celebren por habernos dado la vida. Les envío un abrazo enorme y a mi mamá y a mi abuelita, muchos besitos y abrazos. Nos vemos en el próximo video.